Gracias a Dios, es un día lluvioso. Bueno, ahorita en la noche. No sé si están contentos por la lluvia, hermanos. Hasta que se inunda el carro. Ayer en la mañana me levanto y está el carro inundado en la parte de atrás. Así que, pero es preferible, hermanos, tener lluvia, amén. Tener que sacarla. Quiero compartir hoy un texto en Romanos, si quieren abrir sus Biblias, capítulo 12. Y vamos a estar ahí un rato compartiendo algunas cosas. Una de las declaraciones que hace la Iglesia Reformada, que hace Martín Lutero, es Iglesia Reformada siempre reformándose. Y me gustaría como que nosotros podamos entender que una de las herencias de la Reforma es que no todo está dicho, no todo está establecido, no todo se ha logrado alcanzar. Así que la iglesia tiene en su corazón el buscar reformarse. Pero esto suena bien en la teoría, hermanos, pero en la práctica no suena tan divertido. Porque reformar algo significa replantearse cosas, significa cambiar, significa reestructurar. Y cada vez que alguien viene y nos mueve los puntos, provoca caos, provoca sospecha, provoca miedo. ¿Cuánto les gusta cambiar, hermanos? ¿Cuánto les gusta cambiar? Es una buena pregunta, hermanos. No nos cambiamos de casa, no nos cambiamos de trabajo, no cambiamos nuestro estilo. Tenemos el mismo, es más, tenemos la misma banca por años, hermanos. De verdad nos gusta cambiar. Y yo creo que el ser humano, la vez pasada predicaba, es difícil cambiar, hermanos, por una sencilla razón. Tenemos que aprender otra vez cosas nuevas. Y esta curva de aprendizaje cuesta mucha energía. Y por un lado queremos cambiar, pero por otro lado queremos seguir así, porque en la curva de aprendizaje demanda mucho de mí. Y quiero leer un párrafo, dice: un lema de las iglesias heredadas de la Reforma Protestante es iglesia reformada siempre reformándose. La frase en latín es ecclesia reformata semper reformada, es secundum verbum Dei. La frase completa en latín nos recuerda que esta frase es muy olvidada. La iglesia que siempre debe reformarse debe hacerlo. Esta es la frase completa porque nada más decimos la primera frase. La iglesia reformada que siempre debe reformarse debe hacerlo siguiendo la palabra de Dios, o en la búsqueda de ser fieles a la palabra de Dios. Cuando hablamos de reforma siempre lo hacemos en singular, como si fuera sido un evento único en la historia de la iglesia. Y es un error, hermanos, porque debemos hablar de reformas. Martín Lutero no fue el único que se planteó las indulgencias, no fue el único que se planteó la autoridad del papado, no fue el único que se planteó la tradición. A lo largo de la historia de la iglesia han habido hombres que cuestionaron eso desde el inicio. Y Martín Lutero recoge toda una herencia de la iglesia y se dieron todos los elementos para que la reforma alcanzara su máximo punto, provocando un quiebre. Entonces, la pregunta es: ¿por qué existieron reformas? Y no voy a hablar de la reforma, nada más es la introducción al sermón, hermanos. Existieron reformas porque había hombres fieles al texto bíblico. Lo que salva a la iglesia de casarse con Babilonia, por no decir ramera, como dice Apocalipsis, es mantener el corazón, en el corazón la palabra de Dios. Entonces la tendencia de nosotros los jóvenes y de cualquier otra persona es modernizar a la iglesia. Queremos nuevos focos, nuevas pantallas, pero esto no es la propuesta de la reforma, que no está mal, hermanos, tampoco estoy diciendo que está mal.
Pero la reforma no es modernizar la iglesia. La reforma no es solo el hecho de renovarse, de reformarse, sino la búsqueda de entender lo que el Espíritu nos quiere hacer entender en la palabra de Dios en el tiempo en que nos toca vivir. Voy a repetir esto, hermanos. Es la búsqueda de entender lo que el Espíritu quiere hacer por medio de nosotros mediante la palabra en el tiempo que nos toca vivir. Y hermanos, de verdad deberíamos preguntarnos, ¿estamos siendo fieles a la palabra? Porque ser fieles a la palabra no significa ser fieles a lo que siempre hacemos, porque siempre se ha hecho así. Ser fieles a la palabra de Dios significa que yo tengo un corazón humilde para venir a la palabra y constantemente dejar que la palabra me cambie como cristiano. No sé si se acuerdan, un momento de modernización de la iglesia fue pasar de himnos a empezar a cantar Marcos Witt, Jesús Adrián Romero. No sé si lo saben, hermanos. Yo ya me di un debate con una iglesia porque los hermanos tocan puro piano. Y entonces los jóvenes quieren traer batería, guitarra, que nosotros ya hace tiempo abandonamos ese pleito. Y los hermanos nos dicen, no, porque eso no está bien. Y les digo, hermanos, un día el piano fue satánico también, porque antes era puro órgano. ¿Se acuerdan, hermanos? No estamos hablando de reforma, de modernizar a la iglesia, que lo necesitamos. O sea, necesitamos cambiar algunas cosas, hermanos. Una casa que no se moderniza, que no se integran nuevos elementos, que no se le da mantenimiento, es una casa que se abandona. Y una casa abandonada, hermanos, siempre es un problema. ¿Cuántos tienen casas abandonadas? Se abandona la cañería, se abandona la pintura. Y la iglesia, hermanos, necesita esta renovación. Pero si ustedes me lo permiten, esta noche quiero compartir algunas cosas de qué podemos o cómo podemos renovarnos desde la palabra de Dios. Traigo esta pregunta para ustedes, hermanos. ¿Cómo podemos traer una palabra para la iglesia del siglo XXI que nos permita renovarnos como cuerpo de Cristo? Y me gustaría que tengan Romanos 12, capítulo 1, versículo 3, porque quiero que profundicemos bíblicamente para que la iglesia pueda renovarse. Voy a leer NBI, pero ustedes tienen, si tienen Reina Valera ahí, seguramente aquí van a poner NBI. Y si no, voy leyendo las dos. Dice, por tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Reina Valera dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y vemos algunas diferencias. Y Pablo, de verdad, Romanos es una carta hermosísima que ustedes tienen que profundizar. Pablo durante 5 capítulos demostró que el Señor tiene suficiente evidencia, tiene acumulado suficientes hechos, actos, pensamientos, de todo, hermanos, para enjuiciarnos. Para concluir, el Señor concluye que tanto gentiles como judíos lo han deshonrado, están en pecado, necesitan a Jesús para el perdón de los pecados. A veces, hermanos, cuando pensamos en el perdón, pensamos que Dios no es consciente de lo que hemos hecho. Pero según Pablo, el Señor tiene toda la evidencia para enjuiciarnos. Y Pablo está diciendo, Cristo Jesús es nuestra justificación. Cristo Jesús, Wesley en su sermón 5 va a decir, Cristo Jesús nos justifica. ¿Qué significa? Cristo Jesús nos perdona. Luego
Pablo va a desarrollar capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 8 en Romanos. Y esos capítulos, si ustedes han leído, capítulo 7 es una lucha la pregunta ¿es cristiano el hombre de Romanos 7? Porque hace lo que no quiere, quiere agradar a Dios, quiere hacer la ley, entiende perfectamente con la ley de su mente, la ley de Dios, pero la ley de su cuerpo está aliado con la ley del pecado y juntos destruyen o reprimen la ley de la mente y terminan haciendo lo que no quieren. Entonces cuando uno lee eso, Romanos 7, y dice, sí, yo soy ese. ¿Cuántos han leído Romanos 7 y dicen, yo soy ese, haciendo lo que no quiero hacer? Entonces la mayoría de la iglesia piensa que Pablo estaba refiriéndose a un cristiano. Pero en Romanos 8, hermanos, Pablo dice, en Cristo Jesús, gracias al Espíritu de Dios, nosotros podemos ser libres del pecado. Y por último, empieza 9, 10 y 11, donde va a hacer la analogía de que el pueblo de Dios, el Antiguo Testamento, los judíos, son pueblo por amor a Dios, por amor de Dios. No porque hayan hecho nada especial, no porque hayan acumulado méritos, hayan decidido ellos esforzarse de ser un pueblo fiel, santo. Le dice, no, ustedes son pueblo porque Dios lo quiso así, por amor. Ahora tenemos toda la base para entender, bueno, no, obviamente no dice todo esto, pero tienen que leer estos versículos, estos capítulos, para poder entender por qué Pablo inicia en el capítulo 12 con una exhortación. Iglesia, empieza con algo que se llama parénesis o un discurso exhortativo, un discurso, un sermón que busca provocar una reacción, una obediencia. Es un discurso que exhorta a lo práctico. Es una solicitud fervorosa, es una solicitud pasional. Pablo está escribiendo para llamar la atención de la iglesia. Le está diciendo, hermanos, por favor, presten atención. Pablo quiere tocar la voluntad de las personas. Pablo quiere tocar su corazón. Pablo quiere provocar una disposición interior. Por eso empieza así, con una exhortación. Iglesia, hermanos. Y vean qué hermoso, hermanos. Tomando en cuenta la misericordia de Dios. Pablo está lo que va a decir, porque este capítulo está tremendo. Pablo va a decir, hermanos, para tomar decisiones en la vida cristiana, la base para estas decisiones son las misericordias de Dios. No nuestro mérito, no nuestro esfuerzo, no nuestra capacidad intelectual, no nuestra posición en el cuerpo de Cristo, porque estamos en el tema de la iglesia, hermanos. Entonces Pablo está diciendo, hermanos, tomando la misericordia de Dios, en cuenta la misericordia de Dios, les ruego, no tomando lo que yo estoy diciendo, no tomando lo que ustedes han hecho, de dónde Dios lo ha sacado, no tomando los títulos profesionales que ustedes tienen, tomando en cuenta la misericordia de Dios. Y es una buena base, hermanos. Porque todos los que estamos en la iglesia, lo que nos hace ser la iglesia es precisamente esto, que juntos hemos recibido la misericordia de Dios. Si tenemos algo de qué gloriarnos todos, hermanos, acá, es que hemos recibido la misericordia de Dios todos. Y es una buena base, hermanos, porque no somos escogidos porque venimos de San Cristóbal o porque venimos de Coita o porque venimos de Suchiapa. Estamos aquí, hermanos, porque Dios ha sido misericordioso con nosotros. Estaba compartiendo en una iglesia sobre que Dios es omnipresente. Entonces yo llegué a la conclusión, le estaba diciendo a los hermanos, que Dios está en los antros, hermanos, y en los bares, y en el cine. Amén. Y los hermanos, no va a estar ahí porque ese es un lugar indigno. Le digo, es que, hermanos, Dios es omnipresente, ahí está. Y los hermanos, no, pastor, está mal. Y digo, sí, hermanos, está ahí, nada más que está haciendo diferentes cosas en cada lugar. Hay lugares donde está trayendo juicio, hay lugares donde está trayendo misericordia, hay lugares donde está trayendo transformación, hay lugares donde está trayendo remordimiento. Pero el Señor está ahí. Y para concluir, les decía a estos hermanos,
Dios habita en nuestros corazones. Dice Corintios que el Señor ha hecho su templo en nosotros. ¿Qué lugar más indigno que mi corazón, hermanos? ¿No? ¿O no? Le recuerdo a Jesús que dice Marcos 7, porque del corazón nacen todas las cosas: homicidios, pleitos, borracheras, lo que ustedes quieran agregar, hermanos. Les aliento, por el amor de Dios, que se presenten a ustedes mismos. Al evocar, citar al amor de Dios, Pablo entiende que mover a la obediencia solo se puede lograr como consecuencia de la experiencia cristiana de experimentar las misericordias de Dios. Hermanos, solamente podemos obedecer si somos conscientes de que Dios nos ha amado primero. También sabe que solo pueden darle esa exhortación porque Pablo mismo ha recibido esa misericordia, hermanos. Todos los que servimos, todos los que tenemos un ministerio, todas las personas que predicamos allá afuera en las calles, todo lo que hemos hecho, hermanos, es solamente porque Dios vino primero con su amor. Y esa es la base, hermanos, de la gracia preliminar, de la gracia que viene antes. Dios nos busca primero a nosotros. ¿Cómo se puede resumir la obediencia desde el tema de la salvación, desde una perspectiva paulina, hermanos? Porque Pablo está diciendo: hermanos, ofrezcan vuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable. Es un lenguaje de adoración, hermanos, es un lenguaje de sacrificio, es un lenguaje técnico, es algo tremendo, porque Pablo está diciendo: hermanos, vengan, adoren a Dios, pero no adoren solamente desde los sentimientos, no adoren solamente desde las buenas ideas, la buena teología, porque nos encanta este pasaje, porque cada vez que algunos líderes quieren traer orden al templo, dicen: recuerda, la adoración es racional. Y Pablo no está diciendo esto, hermanos. Pablo no está hablando de esto, que lo incluye. Pablo está diciendo que nosotros, cuando adoramos a Dios, tenemos que hacerlo con todo nuestro cuerpo, con todo nuestro corazón, con todo nuestro razonamiento. Por eso NBI no dice racional, dice adoración espiritual. Hermanos, solamente cuando entendemos que es por la misericordia de Dios podemos ofrecernos como un sacrificio. Pablo también es muy inteligente o muy inspirado, porque dice sacrificio vivo. Bueno, en español dice así, pero porque imagínense que hubiera dicho sacrificio, ya muchos nos hubiéramos quitado la vida, hermanos. Vengan como un sacrificio, y muchos, como somos bien literales en la Biblia, ya nos hubiéramos quitado hubiéramos hecho la automorición. Nos hubiéramos matado, hermanos, pensando que estamos adorando a Dios. Pero Pablo no está diciendo eso. Pablo está entendiendo que lo que hace que la iglesia sea iglesia, hermanos, que lo que hace que seamos una comunidad, es que nosotros podamos adorar a Dios porque hemos recibido sus misericordias. Y cuando hemos recibido sus misericordias, podemos ofrecer nuestro cuerpo como un sacrificio vivo. Hermanos, nosotros queremos ser iglesia, queremos tener buenas relaciones entre los hermanos, queremos que la iglesia funcione perfectamente. Quisiéramos los pastores que la iglesia fuera un lugar diferente. Ese es el sueño del pastor, hermanos. Ese es el sueño de toda persona que ama la iglesia. Pero es bien difícil. ¿No les cuesta, hermanos? Entendemos que tenemos que ser iglesia. Entendemos que somos un solo cuerpo. Entendemos que yo soy mano y tú eres pie, que yo soy ojo, tú eres boca. Lo entendemos. Amén. ¿Sí lo entienden, hermanos? Yo no amo más mi mano derecha que la izquierda, hermanos.
Ni amo más mi pie, bueno, aunque está un poquito más grande, no amo más mi pie izquierdo que mi pie derecho, hermanos. Disfruto de todo mi cuerpo, amén. Lo entiendo perfectamente, pero en la práctica, hermanos, me cuesta. ¿Por qué? Porque somos seres integrales. Porque están las emociones. Porque está mis complejos. Está mi identidad. Y entonces cuando yo soy iglesia, hermanos, y me relaciono con un hermano que me ha lastimado, ¿qué pasa? ¿No les pasa a ustedes, hermanos? Es como el doctor. El doctor sabe que comer mucho azúcar le da diabetes. En teoría, todos los doctores de todo el mundo no deberían tener diabetes. Amén. En teoría, todos los doctores saben que fumar da cáncer. Lo saben. Así que en teoría todos los doctores no deberían fumar. Pero fuman. ¿Por qué, hermanos? Pablo está diciendo, hermanos, vengan y preséntense su cuerpo todo. Por eso Pablo está diciendo, necesitamos reconocer que es la gracia de Dios, porque cuando yo descubro que el Señor me ha amado, cuando yo descubro que la misericordia de Dios también está en mi vida, cuando yo descubro que el Señor ha hecho algo por mí, me da la suficiente estima, hermanos, para considerar las cosas que pasan en la iglesia desde otro lugar. Dice más adelante, no se amolden al mundo actual. Y este es otro pasaje que nos encanta citar. Y el molde, la forma, lo que está diciendo Pablo aquí es, no se adapten y así a esta forma. Pero cuando leemos actual, leemos como al mundo. De hecho, así se entiende. No se adopten a la forma del mundo. Y algunas iglesias dicen, no, hermano, ya no modernice la iglesia porque estamos trayendo el mundo a la iglesia. No, hermano, eso de apagar las luces es muy, es una cultura del mundo. Y citamos este pasaje, pero Pablo no está diciendo eso. Pablo está diciendo, hermanos, no se amolden a la forma de esta era. Se lo voy a decir de otra forma. Hermanos, no vivan de acuerdo a este tiempo. Vivan de acuerdo a la escatología, a la nueva era. Porque cuando uno trae la perspectiva de la vida eterna, hermanos, vivimos de forma diferente. Pablo va a decir, hermanos, no se molden a esta era, a este tiempo donde no consideran a Cristo, donde pareciera que el mundo vive y ahora y después vive, come, bebe, después vamos a morir y no pasa nada. Pablo no está diciendo eso, hermanos. Vivan acá este tiempo, este momento, pero no desde la conexión de este episodio de la vida, sino traigan la vida eterna acá. Y entonces, hermanos, yo estoy entendiendo que para ser iglesia, yo sé que voy a habitar con mi hermano que me cae mal en la eternidad. Y tengo que aprender a amarlo. Traer la vida eterna a este tiempo. Amén. Porque, hermanos, el cielo se trata de una sola cosa. Por si no lo saben, el cielo se trata de comunidad eterna. Amén. El cielo se trata de no morir llevándote todo el tiempo con todas las personas.
Amén. Y entonces Pablo dice, ¿cómo traemos el cielo a esta era? No es fácil, hermanos. Por eso Pablo va a decir, transformen, hagan una metamorfosis de su mente mediante la renovación de la mente. Y pareciera, cuando hablamos de renovación de la mente, queremos que Dios nos quite este cerebro y nos ponga un nuevo cerebro. Y la palabra aquí para renovación no es un nuevo cerebro, no es neos, es katos, que significa yo tengo una idea. Por ejemplo, esta idea de esta era es: tú eres lo más importante. Primero tú, luego tú y después tú. Y dice Pablo, no, hermanos, traigan la escatología, traigan la forma de vivir de la nueva era, del nuevo pensamiento que es Cristo Jesús. Y entonces, una vez que entiendo a Jesús, voy a hacer lo que Dios quiere, voy a amar a mi prójimo, voy a servir. Y entonces yo quito este pensamiento individualista e inserto uno nuevo. Cuando decimos la transformación. Y el otro día discutía, platicaba con un amigo y le digo, la palabra transformación no es un activo, es un pasivo. ¿Qué significa? Solamente Dios puede transformar nuestra mente, hermanos. Amén. Por eso Pablo dice, traigan su sacrificio espiritual. Lo que está diciendo Pablo es, hermanos, vengan todos y conéctense con Cristo, porque una vez que estamos conectados con Cristo, todo nuestro ser, todo nuestro cuerpo, toda nuestra mente, toda nuestra alma, Cristo nos va a capacitar, nos va a transformar, nos va a renovar la mente para que salgamos y amemos, hermanos. Yo tengo en claro que tengo que amar al hermano, pero ahorita no puedo. Necesito espacio para que el Espíritu Santo sane, hermanos. Y una vez que el Espíritu Santo sane, puedo hacer lo que yo necesito hacer. Y hermanos, algo tremendo. Pablo está diciendo, hermanos, vengan, sean sacrificios. Pero ¿saben qué queremos nosotros, hermanos? Nosotros queremos sacrificar a los hermanos. Queremos obligar a los hermanos a que ellos se sacrifiquen, a que pasen por el proceso. Y eso evita que nosotros seamos verdaderamente iglesia, porque el sacrificio tiene que ser voluntario. Por eso Pablo está levantando la voz diciendo, hermanos, vengan todos, pasen por su sacrificio, pasen para que Dios les renueve la mente. ¿Y saben qué queremos, hermanos? Que el otro hermano se meta en el proceso del sacrificio para que lo pueda amar. Y yo no sé, hermanos, pero he notado una tendencia, no de esta iglesia, sino de todas a las que he ido. Siempre que escuchamos un sermón, lo escuchamos para el vecino. Por ejemplo, si los pastores hablan de ser generosos, amorosos, cuidar al hermano, lo que escuchamos es, la iglesia tiene que ser generosa conmigo, amorosa conmigo, me tiene que cuidar, ¿sí o no? Hermanos, tenemos que ser una iglesia que visita, sí, amén. No, ya el sermón, pastor hace un mes que predicó eso y no me han venido a visitar. Lo leemos en voz de necesidad, hermanos. Ayer una chica dice, es que la iglesia manda misioneros, financia misioneros y no financia programas de recuperación para las personas que tienen problemas en su sexualidad. Y yo le escribo, es que es un llamado de Dios para que son personas que tienen un corazón sensible, para las personas que están quebrantadas sexualmente. ¿Por qué no lo vemos como un llamado? Dios me ha puesto una sensibilidad. Hay personas que necesitan, Dios, ¿qué quieres que haga? Pero es bien fácil, hermanos, creer, pedir que el hermano pase por su sacrificio sin que yo lo pase. Y Pablo está diciendo, hermanos, por el amor de Dios, si ustedes pasan por este sacrificio, por esta renovación de mente, por esta transformación, no vivan como el mundo enseña, sino vivan desde la vida eterna. Por eso el hombre rico allá en Marcos
no puede dar su dinero, porque él solamente quiere cumplir unas cosas de verificación. Ya hice esto, ya hice eso. Y le está diciendo Jesús: no, lo que te falta para la vida eterna no es llenar requisitos. Lo que te falta para la vida eterna es traer la vida eterna a tu corazón. Es vivir de acuerdo a la vida eterna acá. Quiero ir cerrando. Dice: por la gracia que me ha dado, ahí está, Pablo está predicando desde la gracia, hermanos. Les digo a ustedes, nadie tenga un concepto de sí mismo más alto que el que debe tener. Este es un mal de la iglesia, hermanos. Siempre nos creemos superiores. Sino más bien piénsese a sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Y me voy a saltar todo eso para el versículo 9, y dice así: que el amor debe ser sincero. Versículo 9, el Reina Valera: el amor debe ser sin fingimiento. Y es un tremendo versículo para cerrar, hermanos. ¿Por qué Pablo dice que el amor debe ser sin fingimiento? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué dice Pablo que el amor debe ser sin fingimiento? Auténtico. Porque se puede fingir amar, hermanos. Se puede fingir, creer que por saludar estoy amando. Se puede fingir que por acercarme estoy amando. Se puede fingir, hermanos, que por invitar estoy amando, hermanos. Eso no es amor. Pablo sabe que la iglesia, para que sea iglesia, tiene que traer a Cristo, el sacrificio de Cristo, la redención de Cristo, y decir: desde aquí vamos a empezar todos. Y para amar, hermanos, a la iglesia, tenemos que ser conscientes que nos duele. Tenemos que ser conscientes que nos lastimaron. Para poder amar a la iglesia, hermanos, tengo que decirle: Señor, ¿qué necesito? Quiero hacer un sacrificio espiritual. No solamente mis razones, también mi corazón, Señor. También mis emociones aquí están, porque quiero amar. Pero saben, hermanos, estamos acostumbrados a exigir perdón. Nos encanta que nos perdonen. Y como dice Richard Foster, puedo perdonar, pero no significa que las cosas sean iguales. Una vez que has lastimado a las personas, no significa que la relación vuelva a ser igual. Amén. Puedes perdonar una infidelidad, pero no significa que el matrimonio va a seguir haciendo lo mismo que era antes. Amén, hermanos. Pero queremos perdonar, que nos perdonen, y queremos que no pasó nada, seguimos siendo igual. No, hermanos. Richard Foster dice: podemos perdonar, pero no significa que deje de doler. Y a veces, hermanos, duele el corazón. Después de 10 años en la iglesia, hermanos, no es que nos haga falta que debemos ser iglesia. Después de 10 años, hermanos, debemos tener la humildad de Pablo para decir: nadie tiene un valor más grande que el otro. Todos estamos desde las misericordias de Dios. Y hermanos, cuando aprendamos a dejar que cada persona, hermanos, venga como un sacrificio vivo a Dios, y pase en este proceso de que el Espíritu Santo, para Crisóstomo, el único, ¿qué significa para Crisóstomo venir como sacrificio vivo? Él dice: es ser sellados con el Espíritu, es ser llenados con el Espíritu, para que este Espíritu te levante y te una al cuerpo de Cristo, hermanos. Y por último dice Richard Foster: perdonar no significa olvidar. No significa olvidar. Porque saben, hermanos, cuando venimos a la iglesia, cuando venimos a la iglesia a Cristo para ser renovados, Dios no nos quita la memoria, porque no
nos pone un cerebro nuevo. ¿O alguien ha olvidado, hermanos, lo que éramos antes? ¿Alguien ha olvidado cómo nos emborrachábamos? ¿Alguien lo ha olvidado, hermanos? Richard Foster dice: perdonar no significa olvidar. Dice C.S. Lewis: perdonar es una buena idea hasta que te toca a ti hacerlo. Y hermanos, Pablo quiere que seamos iglesia. Pablo quiere que seamos una iglesia con las bases suficientes, bien planteadas, no por títulos, no por grados, no por menciones, sino por la misericordia de Dios. Cada uno tomando su propia decisión de pasar por esta adoración espiritual. Quiero ayudarles, hermanos, vamos a orar juntos, porque la iglesia necesita entender que no podemos pintar el dolor, hermanos. No lo podemos pintar, no lo podemos ignorar, pero sí podemos venir al Señor y decir: soy un sacrificio, Señor. No estoy listo, pero quiero estarlo, porque la vida eterna se vive ahora, hermanos. No puedo ahora, pero tu Espíritu Santo me va a capacitar para lograrlo. ¿Saben qué es perdón, hermanos? Perdón es esto: esto es enojo, esto es ira, esto es: yo quiero que el hermano me pague lo que me hizo. Perdón, hermanos, es dejar de apretarle el cuello y saber que Dios está trabajando en cada uno de nosotros. Amén. Puestos de pie, hermanos, quiero invitarles a hacer una oración. Y con profundo respeto, con un corazón sensible a la palabra de Dios, puedes decirle a Dios: Señor, necesito de tu Espíritu. Padre, tengo dolor en mi corazón, Señor. Tú viste mis lágrimas, Señor. Tú entendiste, Señor, por lo que ha pasado en mi corazón. Pero en esta hora, bendito Señor, yo quiero ser un sacrificio vivo. Quiero ser un sacrificio agradable, Señor. Quiero ser un sacrificio, Señor, en tu presencia, porque solamente tu Espíritu Santo puede sanar aquello, Padre, que otro ha roto. Solamente tu Espíritu, Señor, puede renovar mi mente. Sé que no lo vamos a olvidar, Señor. Sé que va a estar ahí el recuerdo, pero solamente tu presencia, bendito Dios, puede hacernos libres de esta tiranía de no perdonar, Padre. Señor, no queremos ser una iglesia insensible. No queremos, Señor, hacer que todos pasen por ese sacrificio, porque como dice Pablo, hermano, ven. Es la decisión de cada uno de nosotros, Padre. Pero en esta noche, hoy, bendito Dios, yo quiero ser ese sacrificio. Yo decido ser ese sacrificio. Pero también te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que nuestro corazón hoy, Padre, pueda reconocer que porque no hemos sido sacrificios, porque hemos tenido un mayor concepto de nosotros mismos, porque no hemos considerado los méritos de Cristo, las misericordias tuyas, Señor, hemos maltratado a otros, hemos desprestigiado a otros, hemos apuñalado a otros, Padre, hemos menospreciado a otras personas, Señor.
Y necesitamos de tu Espíritu, Señor, para traer arrepentimiento en nuestros corazones. Trae sanidad, Señor, pero también trae conciencia. Porque necesitamos ser iglesia, lo entendemos perfectamente, Señor. Queremos ser un cuerpo. Queremos ser una iglesia amorosa. Pero no lo vamos a lograr, Señor, si tu Espíritu no nos renueva nuestro entendimiento. Si no somos sacrificio vivo, espiritual. Gracias, Padre, por tu palabra. Porque somos una iglesia renovada en el Señor cuando dejamos que tu palabra penetre profundo y nos libere de lo que éramos. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria y la honra. Amén. Dios los bendiga, hermanos.